Bienvenidos a En Comunicación, este espacio en donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy nos encontramos desde el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República con estudiantes de la FES Acatlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y si tú quieres saber de qué vamos a hablar hoy, quédate con nosotras, que estás en Comunicación, porque esta también es tu conversación. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! La violencia de género es cualquier agresión contra una persona, normalmente mujeres, por el simple hecho de ser mujeres. Puede ser física, emocional, sexual, económica, digital o institucional. Y pasa en todos lados, en casa, en la escuela, en el trabajo o en internet. En México, más del 70% de las mujeres ha vivido algún tipo de esta violencia, y 1 de cada 3 la ha sufrido dentro de su familia. A nivel mundial, la OMS reporta que 1 de cada 3 mujeres vive violencia a lo largo de su vida. Por eso, es tan importante hablar de justicia con perspectiva de derechos humanos. Significa que se escuche a las víctimas, que las investigaciones sean claras e imparciales, y que se trabaje para prevenir que la violencia se normalice. Y el objetivo es compartido, crear espacios más seguros, dignos y justos para todas, porque todas tenemos derecho a vivir sin violencia. Bienvenidos a En Comunicación, este espacio en donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Hoy estamos de manteles largos, puesto que nos encontramos en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Y además no me encuentro sola, está conmigo mi compañera Constanza Ramírez. Bienvenida, Cons. Muchas gracias, Luisa, por la presentación y gracias a los estudiantes de la FES Acatlán y de la Universidad Nacional Autónoma de México por estar aquí con nosotros. El día de hoy tenemos como invitados especiales a la senadora Edith López Hernández de Morena, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos. También está con nosotros la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde Ecologista de México, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Y el doctor Rogelio Rodríguez, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos están aquí con nosotros para platicar con los estudiantes que se encuentran en el auditorio acerca de la violencia de género y la justicia con perspectiva de derechos humanos. Ellos van a platicar acerca de sus posturas personales y no solo eso, también sus posturas políticas. Van a ejercer diálogo junto con los estudiantes de la UNAM y vamos a platicar acerca de este tema que tanto nos importa en 2025. Así que te invito a que te quedes con nosotras aquí en Comunicación, porque esta también es tu conversación. Queridos invitados, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras aquí en Comunicación con Constanza y conmigo. Es un honor para nosotras recibirlos aquí en su casa del Senado de la República. Para empezar a hablar acerca un poco de violencia de género, hablar un poco acerca también de justicia con perspectiva de derechos humanos, vamos a empezar a hablar acerca de este tema que es tan relevante en 2025, ¿sí o no, Constanza? Sí, y es que queremos saber cuál es la importancia para ustedes como legisladores y como profesor de la UNAM de que este tema de violencia de género se vea desde la perspectiva de los derechos humanos. Senadora, si quiere comenzar. Ok. Elio Shuktate Kelike. Buenos días a todas y a todos. Pues muchas gracias por esta invitación y pues los derechos se han ganado gracias a las luchas sociales que se han movilizado y desde los territorios. Entonces, para nosotras, las mujeres indígenas, es importante enmarcar, sí desde todos los artículos que hay en una constitución, pero siempre y cuando también enmarcarlo
a los derechos humanos, porque también tiene que ver desde los sistemas normativos, aunque haya sistemas normativos dentro de una comunidad, pero tiene que respetarla con perspectiva de derechos humanos. Claro, eso es muy importante. Estamos hablando acerca de que no solamente representa ya a un grupo minoritario, hablando de las mujeres, hablando de que en 2025 es complicado acceder a ciertos lugares públicos, a ciertos, quiero hablar de lugares profesionales, sino también hablamos también de comunidades indígenas y afromexicanas, que es el grupo que representa usted. ¿Cómo ha sido para usted actualmente el poder llegar a este lugar de representación y de gobernanza para poder abrirle camino a todas estas mujeres indígenas que vienen atrás de usted? Más que, como dices, un grupo minoritario, datos del INEGI somos más mujeres en los datos estadísticos. Uno, y dos, nadie me acompaña atrás, soy del pueblo, entonces estoy con el pueblo y nadie va adelante ni atrás, sino nos acompañamos todas juntas, porque hay un dicho de que pues los de atrás siempre, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto para mí? Ha sido el reto el estar aquí. El segundo, descubrir que dentro de una gran ciudad todavía tampoco han visto una representación de una mujer indígena. Entonces hay un reto para los que están en la ciudad ver a una legisladora indígena. Es muy complicado porque es como tratar de enseñarles que sí sabemos pensar, sabemos actuar y sabemos tomar decisiones desde nuestras posiciones políticas, pero también desde nuestras posiciones territoriales, cuando hay esta perspectiva de género y cuando hay igualdad, porque muchas veces pareciera que nosotras nos cuesta el doble, porque si hay todavía no una participación tan activa dentro de las comunidades, sí hay participación activa, lo que no hay es un reconocimiento dentro de los territorios, y todavía venir a la ciudad y decirles, sí sabemos pensar, sí sabemos hablar, sí logramos, hablo mi lengua materna, pero también por necesidad aprendí ya el español. Entonces, cada vez que yo hablo y pienso, tengo que pensar en mi idioma y traducirlo al español de cómo poder transmitir lo que pienso y sé. Muchas gracias, senadora. Diputada, igualmente nos gustaría saber desde su perspectiva por qué es importante que la violencia de género, que no solamente nos afecta a las mujeres, como comentaba Luisa, se vea desde una perspectiva de derechos humanos. Pues primero que nada, yo agradezco el espacio, la invitación a ambas, también al doctor, así como a mi compañera legisladora, senadora, y sobre todo agradezco la presencia y el esfuerzo que hacen todos ustedes por estar en este recinto, sobre todo porque me emociona mucho dirigirme a ustedes jóvenes y tenemos, entre otras cosas, que aparte de la juventud, que yo todavía me siento joven, pues tenemos también en común que compartimos alma mater. Entonces, yo quiero hablarles, sí, a los estudiantes de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y de la FES Acatlán, pero también quiero hablarles a los futuros jueces, a los futuros litigantes, a los futuros legisladores, y qué bueno que tenemos este diálogo para poder intercambiar puntos de vista, y sobre todo siempre es importante nutrirnos nosotros ya, los que pasamos tal vez por la aula y que ahora somos tomadores de decisiones, pues nutrirnos del punto de vista de los jóvenes. Eso es de gran importancia. Siempre las juventudes van a encabezar, van a ir a la vanguardia de los grandes cambios, y México, pues no es la excepción. México también tiene que ir a la vanguardia a partir de sus jóvenes, y qué mejor este semillero de talentos que es nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Pues mira, yo quiero decirles que la perspectiva de género en cuanto a derechos humanos, y me quiero referir como estudiantes de Derecho desde dos puntos de vista. El primero, hablemos del derecho natural. El derecho natural es aquel que por su propia naturaleza, valga la redundancia, pues somos portadores todos de dignidad,
de derecho, sin importar pues, las cuestiones de género, las cuestiones económicas, el origen étnico, etcétera, etcétera. Y el derecho positivo que pues es el que está en vigor, es el que aplicamos, el que de alguna manera pues ya nos especializamos los peritos en la materia de derecho para poder pues crear estas leyes y poder evolucionar. Miren ustedes, yo vengo de una generación en donde la violencia de género se quedaba pues en la privacidad, digamos, del hogar. Ahora, afortunadamente, y con estos grandes cambios que han habido a partir, si ustedes me lo permiten, de hace 20 años, particularmente quiero citar la Convención de Belém do Pará contra la violencia de género, en donde especifica que la violencia de género es un delito, pues estamos realmente con una evolución muy joven, son 20 años y tal vez menos también, donde se nos permitió a las mujeres ser partícipes en política por medio de una cuota de género. Y la que les está hablando es producto de esa cuota de género. ¿Qué nos corresponde? También demostrar, como dice la senadora, que somos capaces de tomar decisiones, de estar al frente de muchas mujeres que tal vez vienen en generaciones atrás, pero muchas que nos antecedieron en la lucha y que a nosotros nos cuesta salir y tal vez ser violentadas, porque particularmente en lo que tiene que ver con la violencia política de género, tiene que ver también con salir y exponerse diferente al hombre, y lo estamos viendo en estos momentos. A las mujeres nos violentan no solo a partir de la toma de decisiones que tenemos, desde un cargo público, desde una toma de decisiones. Nos violentan también de manera personal, por los hijos, por la familia, por la apariencia física, y eso también es violencia. Y esa es también una perspectiva que tenemos que tomar en cuenta. Estamos avanzando y estamos logrando, sobre todo en el sector público, tener paridad, y esto se refleja particularmente en las cámaras. Pero todavía tenemos que hacer mucho, porque en la vida privada, en los grandes corporativos, hay un relego de las mujeres, del talento de las mujeres. Yo creo que tendremos que avanzar hacia allá. Claro, y una parte muy importante es empezar a abrir estos caminos no solamente desde la casa, como usted mencionaba, diputada, sino también, por ejemplo, desde los espacios académicos. Doctor Rogelio, usted que es catedrático de la UNAM, ¿qué espacios estamos viendo actualmente en la UNAM, por ejemplo, que es donde usted ejerce, para poder empezar a abrir estos espacios de diálogo y de educación hacia los jóvenes sobre la perspectiva de género y los derechos humanos? Bueno, pues muchas gracias y qué honor estar en esta mesa y además estar con mujeres, cada una de ustedes talentosas. Gracias. Pero también es un honor y un compromiso estar, pues como físicamente me ven y naturalmente soy un hombre. Y entonces quizá uno de los temas es, desde la academia, cuál es el rol de los hombres y cuál es esa coexistencia con las mujeres que nos debe llevar a una transformación, una revolución cultural, para enfrentar estos temas de la violencia de género con una perspectiva de derechos humanos. Porque probablemente lo primero que tendríamos que hacer en el aula es transformar no a esta generación, sino hacer la ruptura para que las nuevas generaciones tengan otra formación, totalmente humanista, pero totalmente entendidos de que no solo hay que repetir frases que dijeron antes, por muy próceres que sean, los grandes juristas, los grandes ideólogos, sino ahora comprender nuestra realidad. Nuestra realidad es que hemos pasado bruscamente de un régimen patriarcal a un régimen de coexistencia necesario entre hombres y mujeres, una recomposición social. Y en esa aula, en ese espacio, hay que dialogar con ellas y ellos, y hay que aprender de ellas y ellos tienen que llevar ese aprendizaje a sus casas y a sus comunidades para que hagamos la transformación. Desde la perspectiva de un académico con un servidor y estos enormes grupos, tanto los de la maestra Sandra Ivonne Medina Lerma como los míos, es un espacio de reflexión donde les enseño qué es el amparo, pero les enseño
para quién deben utilizar el amparo. Para la gente, las mujeres que son violentadas desde un punto de vista físico, sexual, psicológico, emocional, económico, digital, vicario, etcétera. Porque primero hay que conocer, pero también hay que sensibilizarse. El primero que podemos ser nosotros. Y en segundo lugar, que el cliente, más allá de que nos pague, el cliente es un compromiso. Y tenemos que sacar abogadas y abogados que realmente hagan la transformación y después ellos den la estafeta para que siga dando la transformación. Lo estamos haciendo en la Facultad de Derecho, lo estamos haciendo en Acatlán, en el área de Derecho, y lo están haciendo las universidades y lo tenemos que seguir haciendo. Pero nos falta mucho, es el inicio del diálogo. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Y claro que tanto la audiencia que está aquí en el auditorio como la audiencia que está en cámaras, y a través de las cámaras del canal del Congreso quieren seguir escuchando acerca de este tema. Entonces, quiero invitarlos a todos a que sigan con nosotros después de este corte aquí en Comunicación, porque esta también es tu conversación. En México, la violencia de género sigue siendo una realidad urgente. 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. Cada día se abren más de 600 carpetas de investigación por violencia familiar, sexual o de género. Y aunque hay avances, la impunidad sigue siendo el gran reto. Solo 6 de cada 100 delitos se denuncian, y la mayoría no llega a sentencia. Por eso es clave una justicia con perspectiva de derechos humanos, investigar sin estereotipos, proteger a las víctimas y garantizar respuestas rápidas y efectivas del Estado. Y estamos de vuelta aquí en Comunicación, este programa que le abre espacio a los estudiantes y a los legisladores para tener algo en común, el diálogo. Estamos con la senadora Edith López de Morena, con la diputada Claudia Sánchez del Partido Verde Ecologista de México y con el doctor Rogelio Rodríguez, catedrático de la UNAM. Y ahora vamos a pasar a las preguntas del público y para eso está mi compañera Constanza Ramírez, ya aquí en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. ¿Qué pasa hasta allá, Constanza? Me encuentro con Ernesto Hernández, que es estudiante de la FES Acatlán. Y su pregunta es... Bueno, mi pregunta sería para la legisladora Edith. Me llama mucho la atención el conocer, poder conocer su trayectoria. ¿Qué es lo que la llevó a usted a estar en este momento en donde está? ¿Qué fue lo que la inspiró a recorrer todo ese paso por el derecho? Muchas gracias. Pasamos con la senadora. En primer lugar, las injusticias que ha habido en nuestro estado, en el país, porque en muchas ocasiones y en tiempos de ideas neoliberales, a nosotras las mujeres indígenas y los pueblos indígenas solo nos usaban de relleno en espacios públicos o en eventos. De ahí no pasábamos. De chiquita yo leía a veces el periódico y decía, hemos bajado 5,000 millones de pesos para los pueblos indígenas y no había ni un peso, ni para carretera, ni para escuela. Entonces eso es lo que me llevó a decidir, más que me llevó a decidir también son los 36 millones de votos que se obtuvo en las elecciones pasadas. El hecho de que yo estoy aquí, pero también soy la suma de luchas de mi abuela, de mi madre, de muchas abuelas y de muchas madres indígenas que han luchado en la participación, que no les ha sido reconocido. Y otra cosa es que ningún legislador ni legisladora, desde un punto de vista que viva en la ciudad, no va a poder opinar como lo que opinamos porque vivimos de una forma diferente, tenemos necesidades diferentes y la barrera que es estructural, que también es el idioma, que no todas las instituciones hablan como nosotros y nosotras, entonces llegamos aquí para hablar desde nuestros idiomas y que las políticas públicas sean realmente vivas desde los pueblos indígenas. Por ejemplo, el artículo 2 constitucional que se reformó el 30 de septiembre del 2024
también tiene que ver con esta suma de luchas. Se reformó y se nos reconoció como sujetos de derecho y no solo como sujeto de interés público. Y lo otro es que sí podemos tomar decisiones, los lineamientos que también nos hacen partícipes, que las mujeres indígenas somos partícipes en estos procesos, y la importancia de seguir abonando a este país y de decir, aquí estamos. La narrativa desde los textos del libro, de decir que se descubrió América, la mitad de la historia que no se había contado es la que tenemos nosotros, de que ¿quién descubrió a quién? Nosotras ya estábamos aquí en nuestro pueblo mexicano, y eso es muy importante, participar. Mis iniciativas y lo que yo propongo desde el Senado de la República tiene que ver, mi brújula es el pueblo y las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que me ha movido y qué es lo que nos seguirá moviendo los pueblos indígenas y afromexicanos del país? Es que nosotros somos territorio, vamos y legislamos desde la curul, pero también vamos a territorio contando y diciendo qué estamos haciendo, o también desde los pueblos diciendo, tenemos que hacer esto, queremos vernos, que las leyes sean vivas cada vez más para el pueblo mexicano. Eso es, no sé si contesté o no contesté tu pregunta, espero. Muchísimas gracias, senadora. Vamos otra vez con Constanza, que tiene una pregunta más. Estoy con Nailea Mora, que es de la Facultad de Derecho. ¿Mi pregunta? Mi pregunta es dirigida hacia la diputada y es, ¿qué considera que es la principal falla en el sistema mexicano en los casos de violencia de género? Muchas gracias. Hay varios. Considero que, se habla mucho de juzgar con perspectiva de género. Y esto no es darle la razón a los casos que tienen que ver, sobre todo en las víctimas, que generalmente son las mujeres, sino es analizar el entorno en donde se desarrolla una mujer. Yo quiero compartirles un dato que a mí me alarma. El 75% de los casos en materia familiar se abandonan, generalmente por las mujeres. Y solo el 3% llega a la etapa culmen, es decir, a una sentencia. Entonces, estamos hablando realmente de que estamos dejando en abandono a las mujeres, pero no solamente a las mujeres. Estamos dejando también en abandono a los niños. ¿Y eso qué quiere decir? Miren ustedes, hay estudios feministas serios en donde se calcula que al menos una tercera parte de los hogares familiares en México son monomarentales. ¿Qué quiere decir esto? Volteen a ver a su compañero. 1 de cada 3 de nosotros, nuestra jefa de familia es una mujer. Nos mantiene una mujer, provee una mujer. Y lo grave de todo esto es que no solamente jurídicamente, sino socialmente las mujeres no nos creemos capaces de crear riqueza cuando estamos aportando 1/3 del PIB de este país. Entonces, creo que el reto es mayúsculo y no queremos más ni menos, solamente queremos el piso parejo. Simplemente las mujeres queremos a trabajo igual, salario igual. A capacidades iguales, también oportunidades de crecimiento laboral iguales, a posibilidad de acceder a los cargos de elección popular, sin que tenga esto que mediar amistad o algún otro factor personal, sino más bien la capacidad que tenemos las mujeres para poder desarrollarnos profesional y responsablemente. Yo creo que el reto de aquí, si bien se ha avanzado, y se ha avanzado en leyes, y sobre todo se ha avanzado, vuelvo a repetir, en cuestiones de participación en la política, pues también quedan muchos pendientes. Por eso, desde la Cámara de Diputados, presenté una iniciativa que tiene que ver con valorar la peligrosidad procesal en materia familiar. Esto ya está sobre todo en la Ciudad de México, pero en materia penal, para que se evalúe la peligrosidad de los agresores
y que mediante las UMECAS, las unidades de medidas cautelares, se pueda tomar las medidas para llevar a cabo un proceso pues, más justo, evaluando el perfil de sociológico, económico, etcétera, etcétera, del agresor. Todos los medios que puede disponer y desplegar a su alcance. Pero esto solo se aplica en materia penal. Lo que queremos ahora es que se aplique en materia familiar. Y con esto, ¿qué queremos? Que no se nos vayan sin pagar. Que efectivamente los padres de familia no, como dicen por ahí, no se hagan que la Virgen les habla y que paguen por los alimentos que les deben a sus hijos, sobre todo, porque este país tiene que ser responsable con sus infancias y esta es una manera de hacerlo. Muchas gracias, diputada. Tenemos una pregunta más, pero es porque estoy segura de que todos los estudiantes de aquí, de la UNAM, que están con nosotros en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, están muy interesados en seguir con este tema que les recuerdo a toda la audiencia, que es violencia de género y justicia con perspectiva de derechos humanos. Voy de nuevo con Constanza para que sigan generando preguntas. Aquí me encuentro con Ana Belén Cruz Pérez, de la Facultad de Derecho. Mi Adelante. pregunta es para la senadora Edith López. Esto referido a cómo se está garantizando la información a la no violencia de género en las comunidades indígenas para que las mujeres puedan participar más en las decisiones de sus comunidades. En primer lugar, se creó la Secretaría de la Mujer a nivel nacional y esto a través de la Cartilla de Derechos de las Mujeres está traducida en todas las lenguas maternas que hay en el país y se está distribuyendo en todo el país los derechos para que se conozcan los derechos de las mujeres indígenas. Y lo otro, la participación activa de la mujer es también impulsada desde la presidenta de la República, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Los lineamientos han dicho, para el bienestar, que es, escuela es nuestra, la escuela es nuestra y lo de salud, que también, y lo del FAISPIAM, que es el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura para Pueblos Indígenas y Afromexicanos, las tres reciben recurso directo, desde el federal a los municipios y a las comunidades. ¿Y quiénes son las que ven los recursos? Son tesoreras, son mujeres. Quieran o no los sistemas normativos poner a mujeres para su participación activa, no importa, la federal ya lo está garantizando y lo está pidiendo, que sean mujeres las que sean tesoreras y manejen los recursos. Entonces es muy importante hoy, ahorita, en este momento que estamos viviendo el país mexicano, que las mujeres sí estamos participando activamente desde nuestras trincheras y desde nuestras comunidades, desde nuestros idiomas. También muchas me preguntan, Edith, es que me dicen que hay que usar este recurso para tal cosa. No, porque para estos lineamientos aquí viene bien específico en qué se tiene que gastar. O si no, hombres, autoridades comunitarias nos preguntan, es que no, los comités tienen que ser hombres. Y les digo, no, si van a ser hombres no va a llegar recurso, tiene que ser una mujer tesorera, si no, no va a llegar ningún recurso para la comunidad. Los hombres dicen, perfecto. Entonces, en otra llamada, no te preocupes, Edith, ya tenemos todo el comité conformado por mujeres. Es un aliento para la participación de la mujer en la vida comunitaria que se está garantizando de esta manera. Ahora, ¿qué pendientes o qué desafíos tenemos desde el Senado y desde la comisión que presidimos? Estamos para salir, el Senado de la República sale a los territorios para trabajar los sistemas normativos que se modifiquen y que incluyan también la participación de la mujer
dentro de la vida comunitaria y que su participación sea activa. Entonces está acompañando desde la Secretaría de la Mujer con la cartilla de derechos, pero al mismo tiempo ejerciéndolos ya desde la comunidad con su participación activa en la toma de decisiones, sin que los hombres digan es que es para esto o es para aquello. Incluso en una asamblea comunitaria hace 2 meses a una compañera le dijeron, el recurso que hay ahí, lo que sobró del presupuesto para la infraestructura, lo usemos para comprar gaseosas. Claro, muchísimas gracias. Gracias, senadora. Vamos a una pausa, pero al regreso seguimos con las preguntas que tienen los estudiantes de la UNAM para las legisladoras y el doctor que nos acompañan hoy para hablar acerca de violencia de género y justicia con perspectiva de derechos humanos, aquí en Comunicación, porque esta también es tu conversación. México enfrenta una crisis de violencia feminicida. En promedio, 10 mujeres son asesinadas cada día. Aunque no todos los casos se clasifican como feminicidio, la ley obliga a seguir el protocolo desde el inicio. Legisladoras y legisladores han emprendido acciones muy importantes para combatir este flagelo, entre ellas el aumento de penas, la creación de comisiones de seguimiento y la protección de las víctimas. Una perspectiva de derechos humanos exige investigar con enfoque de género, analizar contextos de violencia y dar a las familias verdad, justicia y reparación. Sin esto, la impunidad sigue y la violencia se repite. Bienvenidos de regreso a En Comunicación, este espacio donde los legisladores y los estudiantes tienen algo en común, el diálogo. Recordemos que estamos con la senadora Edith López Hernández de Morena, la diputada Claudia Sánchez Juárez del Partido Verde Ecologista de México y el doctor Rogelio Rodríguez, catedrático de la UNAM. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, vamos con nuestra compañera Luisa, que se encuentra con uno de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Constanza. Me encuentro aquí con Isaac Osuna, de la Facultad de Derecho. Y tiene una pregunta que hacerle a nuestro panel. Mi pregunta va dirigida al doctor Rogelio. Sabemos que juzgar con perspectiva de género es una obligación no solamente constitucional, también convencional. Y yo quisiera preguntarle a usted cómo cree que podemos encontrar este equilibrio en materia penal, pues sabemos que todavía hay un limbo entre juzgar con perspectiva de género y también atender a la presunción de inocencia. Entonces me gustaría escuchar su opinión, doctor. Pues Isaac, muchas gracias por permitirme compartir mis ideas en torno a tu inquietud. Bueno, evidentemente la perspectiva de género y juzgar con los derechos humanos por delante es una transformación en el derecho. La diputada decía hace un momento, es que yo estudié el derecho en otra generación. Aunque ella es muy joven, seguramente fue antes de la transformación donde el sistema jurídico mexicano debe ser en función de los derechos humanos. De nada nos sirve una resolución extraordinaria con un lenguaje florido, barroco, si no está orientada a impartir justicia. Entonces el derecho ha cambiado por razón del artículo 1 que dice que todas las normas de un sistema jurídico deben de interpretarse a la luz de la Constitución y los derechos humanos en tanto más favorezca a la persona. Entonces, esta razón hace que el derecho cambie. Ya no nos debemos al derecho mismo, sino nos debemos que la función del derecho debe ser para proteger los derechos o prerrogativas de las personas. Y esto entonces tiene mucho sentido en la materia penal, donde por un lado tenemos a la presunción de inocencia, que es la base del sistema penal acusatorio, que emerge en 2008 y se implanta en 2016, pero que dicen es que protege los derechos humanos de los delincuentes y no de las víctimas. Bueno, una persona que es imputada no es un delincuente. Puede haber una presunción de culpabilidad, pero la presunción de culpabilidad en oposición a la presunción de inocencia es derrotada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que conceder el beneficio de la inocencia en tanto un juez de manera firme no determine que es culpable. Y entonces nos enfrentamos a un gran problema, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, artículo 19 de la Constitución, que afortunadamente en la reforma de la ley de amparo se ha incorporado la posibilidad de que a través del amparo se revise la medida del juez de control. Y entonces la prisión preventiva oficiosa no sea una
pena adelantada y contraria a los tratados internacionales. Entonces se tome la perspectiva de género para el caso CIES, pero luego una visión de justicia enfocada a los derechos humanos. De esta manera, cierto es que hay que perseguir al delincuente cuando lo sea, pero hay que respetar los derechos del debido proceso y hay que proteger a la víctima. Porque una persona que es sentenciada y que no llevó un debido proceso o que puede hacer un chivo expiatorio, deja sin protección a la víctima. No solo por el proceso, sino porque en casos futuros la impunidad y la simulación haría que otros se alienten para delinquir a fin que no pasa nada. Entonces parece una cuestión complicada el decir, no, es que no podemos nosotros atender a los derechos humanos del delincuente, insisto, no lo es. Necesitamos la sentencia firme y un debido proceso. Y necesitamos como sociedad que estar ciertos que sí fue. Porque más allá de una sentencia, lo que interesa son los ejemplos, los grandes ejemplos de una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar ahora nuevamente con mi compañera Luisa, que está con otra integrante de nuestro querido público. Adelante, Luisa. Muchas gracias, Constanza. Me encuentro aquí con Jimena Bejar, de FESA Catlán. Y ella le va a preguntar a todo nuestro panel. Bueno, mi pregunta es, dentro del marco jurídico, ¿cómo podrían asegurar la aplicación de la perspectiva de género en ámbito de la justicia para que lo teórico se convierta en práctico? Diputada, adelante. Pues muy retadora tu pregunta. La verdad es que yo creo que hay sentencias de orden estratégico que son las que van marcando la pauta. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sí tiene el juzgador casos que de verdad, así como tu pregunta, son retadores y que pueden sentar un precedente importante para la impartición de justicia. ¿Qué es lo que queremos? Ya lo decía yo en el segmento pasado. No queremos que las sentencias sean en favor por sí de la víctima. Queremos que haya una impartición de justicia con perspectiva de género, con todas las condiciones alrededor que haya de las mujeres, de los menores, de la gente que también, y creo que hay un concepto que tenemos que retomar y que está pues, obviamente también en nuestras leyes, en nuestro marco jurídico, que es la presunción de necesidad. Creo que desde México tiene el gran reto de tener, ya se está invirtiendo la pirámide poblacional, es decir, ya no somos tan jóvenes, o los que nos creemos jóvenes pues ya no lo somos tanto. Entonces, va a venir una inversión en esa pirámide, y creo que el gran reto ahora es tener la presunción de necesidad no solo en jóvenes, no solo en niños y no solo en grupos vulnerables, sino también en adultos mayores. Entonces, creo que son retos mayúsculos que va a enfrentar nuestro país pues ya a muy corto plazo. Entonces, creo que son grandes retos, sobre todo para los juzgadores. Y como lo decía en un principio, ustedes como futuros juzgadores y futuros litigantes, creo que en sus manos está pues esta estrategia para poder de alguna manera pues incentivar que las sentencias próximas sean dictadas con ese equilibrio, con perspectiva de género y pues también obviamente con lo que buscamos todos, la justicia, ¿no? Muchas gracias, diputada. Y ahora vamos con Luisa, que se encuentra con otro integrante de nuestro querido público. Adelante, Luisa. Gracias, Cons. Me encuentro con Diego Alfaro, de la Facultad de Derecho. ¿Y tu pregunta es? ¿Cómo puede el Estado atribuir para mejorar la situación actual y reducirla en relación a la violencia de género? Gracias. Adelante, senadora. Pues en el mayor de los casos trabajamos, por ejemplo, la ley general, el proyecto de la ley general para... Esto siempre va a consulta a los pueblos y comunidades indígenas, donde podemos nosotras y nosotros consultar si hacemos una ley desde donde estoy ahora trabajando, desde el Senado, todo se va a consulta.
Entonces, porque el artículo 2 constitucional se reforma el 30 de septiembre, es una nueva ley para los pueblos indígenas y para las mujeres, porque ahí también se modifica y se agrega que es importante la igualdad de género, la participación activa de las mujeres, y cómo dentro de todo las 32 entidades federativas tienen que participar los pueblos y comunidades indígenas. Si nosotros armamos un equipo técnico para hacer la ley general, el proyecto de ley general, pero va a consulta. Eso quiere decir que no está solo nuestro punto de vista como legisladores, sino va a consulta con los pueblos y comunidades indígenas, que eso es el mayor enriquecimiento que le va a dar a esta ley, porque ya no solo será una perspectiva de legisladores, sino una perspectiva desde desde las 32 entidades federativas, bajarlo a los territorios y a los pueblos indígenas de las 68 lenguas maternas que habla el pueblo mexicano. Entonces va a ser enriquecedor de estas 32 entidades federativas. ¿Y cuál sería el reto? Tener todas las perspectivas y ya pasarlo a la Cámara de Senadores y de Diputados y votarla, pero ya con este enriquecimiento que trae desde los territorios. Ya no solo es una perspectiva de un legislador o una legisladora desde el escritorio, sino que la población se vería en sí en esa ley, que se va a reconocer rápido, fácil, porque también incluye su punto de vista. Entonces es muy importante porque muchas veces las leyes que se han hecho, se hicieron en el pasado, nunca se habían visto. Por ejemplo, un caso que me tocó a mí acompañar de una chica que se perdió, de una menor de edad. No, es que se fue con el novio. Desde esa perspectiva, que eres mujer, eres niña, hablante de lengua materna, no, esperen 2, 3 días, va a aparecer con el novio. Le digo, no, pero es que en la ley está que hay que denunciar que esta parte de que son menores de 18 años, son niños. No, ahí va a aparecer con el novio. ¿Cuántos años tiene? 16. Ah, ya está muy grande. Son personas juzgadoras que todavía no conocen la ley, y digo, bueno, entonces es un reto tanto dentro del territorio como en las instituciones que hay, en las fiscalías. Es muy importante que los que van y aprenden los derechos, porque también hay un doble filo en las comunidades. Quien aprende derechos ayuda a la comunidad, o no la ayuda porque cobra de más y solo engaña. Entonces son como dos cosas, o es una herramienta para la población o es para destruir a su propia población. Entonces desde esta perspectiva, como legisladoras y legisladores, en la parte que estoy en el Senado, es la consulta desde territorio, y así nos marca, y tener la visión de las 32 entidades federativas para que cada persona, sea de pueblos indígenas yaqui o de pueblo indígena de Chiapas, se vea en esa ley que se está construyendo para todos y todas, involucrarlos desde un inicio, porque entonces sí nos vemos que realmente el país sí nos está viendo y desde sus leyes somos el centro de las políticas públicas. Muchas gracias, senadora, por su participación. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero quédate con nosotras porque estás en comunicación y esta también es tu conversación. La violencia de género también se mide por las barreras para acceder a la justicia. Solo 1 de cada 4 mujeres que sufren violencia busca ayuda institucional y muchas enfrentan procesos lentos, revictimizantes o sin seguimiento. Aún falta capacitación especializada, más personal y protocolos que funcionen de verdad para que ninguna mujer sea ignorada cuando decide denunciar.
Regresamos aquí a En Comunicación, este espacio que le brinda a los legisladores y a los estudiantes algo en común, el diálogo. Voy a mandar las cámaras a donde está mi compañera Constanza Ramírez, porque se encuentra con un estudiante de la UNAM que tiene una última pregunta que hacerle a nuestro panel. Hola, me encuentro con Fernanda Pérez Otelo. Soy estudiante de la Facultad de Derecho. Mi pregunta es para todo el panel. ¿Cuáles son las responsabilidades puntuales del Estado mexicano desde la perspectiva de derechos humanos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues obviamente pues está la Constitución que nos marca en el artículo 4 que pues hay una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y de ahí se derivan pues la ley de una vida libre de violencia, de las mujeres, la ley general de acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Hay tratados internacionales también. Asimismo, pues bueno, ahí hemos visto que tras varias cuestiones tal vez mediáticas, pues se han hecho cambios importantes también en la legislación y se han creado algunas otras. Es lo que tiene que ver también con la ley Olimpia, que donde se sanciona a los posibles ataques que pueda tener una persona por filtrar en medios electrónicos pues imágenes íntimas de las personas y que con esto afecte pues su reputación, su imagen, su salud mental, emocional, en fin. También me parece importante resaltar que se ha evolucionado también en la ley de 3 de 3 contra la violencia, en donde se suscriben en un padrón los posibles violentadores contra las mujeres. Y tenemos ya casos en donde estas personas pues ya no pueden acceder a cargos de elección popular. ¿Por qué? Porque están en el padrón, porque son deudores alimentarios o porque son agresores. Entonces creo que es conforme va a ir avanzando esta progresión de derechos para las mujeres. Entonces creo que, vuelvo a insistir, no se trata de tampoco tener una sobreregulación de derechos en favor de la mujer, pero creo que en estos momentos así lo está marcando pues la tendencia y son derechos progresivos que hemos conquistado pues a lo largo de muchas generaciones. Y pues bueno, va a llegar un momento en que la misma educación, la misma información va a lograr desde mi punto de vista un equilibrio, y eso pues yo creo que lo van a vivir también ustedes los jóvenes. En mi caso, pues cuando yo era estudiante de Derecho, pues también había y existía el acoso, por ejemplo, en las aulas. Creo que esto ha disminuido considerablemente y es en un ambiente de respeto y de igualdad en donde nos tenemos que desarrollar hombres y mujeres. Claro que sí, muchas gracias, diputada. Y ahora vamos a una sección que se llama Cámara Abierta, en donde los estudiantes que nos acompañan aquí en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República podrán plantearle a las legisladoras sus iniciativas para que ellas las escuchen, las analicen y en dado caso las lleven a el Pleno. Así que ahora mando las cámaras con mi compañera Constanza, que se encuentra con una de las estudiantes de la UNAM. Estamos aquí con Estefanía Báez, que estudia Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues mi propuesta es más hacia mi propia vivencia en México, ya que particularmente como una mujer que vive en el Estado de México y que realiza pues el viaje como a la facultad, porque pues la facultad pues vale la pena. Vivo situaciones que desgraciadamente son muy complicadas, entonces mi propuesta está enfocada hacia la apertura de distintos espacios, como bien han mencionado, para pues información y para atención a las víctimas, ya que aunque si bien es cierto que hay distintos como lugares a las que podemos atender, desgraciadamente la situación, particularmente en el Estado de México, es muy complicada y el acceso a dichos lugares es muy complicado. El transporte público y el acceso que tenemos las personas, particularmente las mujeres, es muy, muy limitado. Entonces, me gustaría que no solo hubiera una apertura, como no solo de transporte, sino también de información. La gente necesita estar informada para saber a qué lugares acudir y principalmente aprovechando como
como lo vemos en este programa, los medios digitales que tenemos, a poder acudir desde la virtualidad a hacer pues distintos reportes que sean más eficientes y que tengamos más contacto con las autoridades correspondientes en caso de requerir alguna atención más cercana. Muchas gracias. Senadora, ¿algo que comentar al respecto? Me encanta. Desde nuestra legislación, por ejemplo, en el Senado de la República y la Comisión, es que aprobamos un acuerdo de salir a los territorios. Esto quiere decir los territorios indígenas en las 32 entidades federativas, pero no está exento las escuelas, los lugares públicos. Solo esperamos las invitaciones o llegar y invitarnos solos también a la facultad y llegar nosotras y nosotros para poder escucharlos y escucharlas, para que desde nuestra obligación como legisladores tengamos nuestras iniciativas, nuestros puntos de acuerdo, nuestras reformas desde las necesidades de la población en general y en específico la de nosotras las mujeres indígenas. También hay un doble reto, ¿no? De ser mujer, pero ser mujer indígena. También desde nuestras lenguas maternas, de cómo no hay anuncios desde las lenguas maternas. Por ejemplo, en México es el náhuatl, que es el más hablado y que está, y no he visto alguna placa, alguna indicación desde la lengua materna, ¿no? También eso sería muy importante, pues esto es un espacio como ya lo decían las compañeras, que es un espacio de diálogo y me gusta escucharlas y volverlas políticas públicas, y muchas gracias porque nos dan esa apertura de escucharlos y escucharlas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Yo pensaría que una iniciativa importante para lo que nos han comentado, y le digo a la diputada y le digo a la senadora, a quienes aprecio, admiro y respeto de hace mucho tiempo, que deberíamos desaparecer las fiscalías. Deberíamos desaparecer las fiscalías y las agencias del Ministerio Público, desaparecerlas, porque son lugares de terror. Son lugares que revictimizan, que al que denuncia lo convierten en culpable, que ustedes, estudiantes, tienen miedo a ejercer la materia penal. Si yo les digo a ustedes, ¿qué materia no ejercerías la penal? Y si les pregunto por qué, porque dan terror y no escuchan ni a las mujeres violentadas, ni efectivamente hacen las carpetas, ni a los hombres, ni a los niños. Entonces yo creo que esa demanda que data desde la década de los 60 quizá, no sea satisfecho. Necesitamos reconocer y quitarnos un poco la hipocresía y legislar sobre lo realmente importante. Hay que desaparecer las fiscalías. Muchas gracias. Vamos de nuevo con Constanza, que tiene a otro estudiante de la UNAM, que tiene una iniciativa que plantearles a las legisladoras. Muchas gracias, Luisa. Estoy aquí con Carlos López, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y él nos va a proponer. Bueno, como bien han mencionado mis otros compañeros, es con base a mi propia perspectiva, mis propias vivencias. Yo lo que he identificado es que estos problemas, entre muchos tantos, la violencia de género se debe a una desvalorización de la sociedad desde la generación más vieja que pueda tener ahorita México hasta las más jóvenes. Y entonces yo lo que le propondría a las legisladoras en concreto es que se hagan campañas no solo de educación, sino de reeducación. Ya será, digamos, poniendo ciertos candados para acceder a ciertos programas sociales o alguna otra cuestión de interés social, pero que tenga como candado estas campañas de reeducación que se pueden enfocar bien en perspectiva de género o en otros tantos problemas que azotan a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputada, ¿algo que aportar al respecto? Es muy interesante lo que dice el compañero. La verdad es que creo que si bien como especialistas en derecho, futuros especialistas en derecho, pues no solo podemos estar enterados, ¿no? Y aplicar la norma abstracta a un caso en particular, pero creo que yo retomaría y me quedo con que la cultura es sumamente importante, ¿no? O sea, y no solamente para estas cuestiones de género, sino lamentablemente vemos que en nuestro país pues también ha habido un tema y no es el tópico que nos trae a esta mesa, pero sí es el tema de la narcocultura, ¿no? Por ejemplo,
Entonces, hay una serie de estereotipos que se van formando a través de la sociedad y que van siendo aspiracionales. Entonces, tendremos que plantearnos como ciudadanos también cuáles son nuestras aspiraciones. Y nuestras aspiraciones como estudiantes y como sabedores de derecho, pues nuestras aspiraciones están en la Constitución. Entonces, tenemos que valorar y hacer y socializar en nuestro entorno, pues todo esto que vemos que no está bien y que queremos cambiar, y esa es la gran estrategia y la gran acción que pueden hacer los jóvenes, sobre todo en su entorno. Muchas gracias, diputada Claudia Sánchez del Partido Verde Ecologista de México. Para cerrar, una vez que ya han escuchado a los jóvenes y escucharon sus necesidades y lo que piensan, me gustaría pedirles a nuestros panelistas, a la senadora Edith López de Morena, que en un minuto nos dé la resolución acerca de lo que ha sido este encuentro con jóvenes para usted. Bueno, para mí, pues esto me lleva a pensar y que podamos hacer, como ya lo dijo el compañero, campañas. Él ve exclusivamente desde su perspectiva una campaña de reeducación. Otras pueden ser mesas de trabajo, otras pueden ser asambleas, otras pueden ser consultas, dependiendo de la necesidad de las colonias, de las alcaldías, de las comunidades y de cada estado. Podríamos iniciar una ruta de trabajo entre todas y todos para ver las diferentes perspectivas que hay aún dentro del Estado de México. Hay diferentes perspectivas, diferentes realidades y diferentes necesidades. ¿Qué me llevo? Pues que sigamos trabajando juntas y juntos, y que el Senado de la República, aunque es difícil entrar, pero es más fácil que salga un legislador. Yo con ustedes me sumo para hacer una ruta de trabajo juntas y juntas, porque desde la necesidad de la zona sur a la zona norte es totalmente diferente. Muchas gracias, senadora. Diputada, una conclusión de un minuto, adelante. Pues agradecerles nuevamente la invitación, agradecerles su participación, agradecerles todo lo que han aportado a este espacio y sobre todo agradecer lo que están haciendo por este país. Porque justamente lo que queremos, el gran reto, es evolucionar en leyes, adaptarlas a una nueva sociedad, adaptarla a una nueva tecnología, a tecnologías que ya están a la vuelta de la esquina y que van moldeando también nuestra sociedad. Yo quiero decirles que para mí es un reto ser legisladora en estos momentos, donde curiosamente hay muchísima información, pero paradójicamente hay también demasiada desinformación. Entonces, siempre estas realidades, plantearlas en una ley, pues para mí es un gran reto, y qué bueno que hay jóvenes que pues se pueden de alguna manera también adaptar a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y que pues siempre queremos, y siempre nuestra aspiración es que México sea mejor. ¿Y cómo va a ser mejor? Con sus jóvenes. Y honestamente y muy orgullosamente lo digo, la Universidad Nacional Autónoma de México es una gran semillero de talentos y es una formadora de los próximos, yo les decía, y no lo digo como eslogan, lo digo como una realidad. Serán ustedes los próximos juzgadores, serán ustedes las próximas legisladoras, legisladores, y serán ustedes los hacedores del derecho. Que ese derecho sea para bien y aplicado para bien en las sentencias que nos juzguen el día de mañana. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Claudia Sánchez del Partido Verde Ecologista de México. Y para cerrar, vamos a cerrar un minuto breve su conclusión, doctor Rogelio Rodríguez, catedrático de la UNAM. Muchas gracias. Pues agradecer y aprovechar este minuto para comprometer a la senadora y a la diputada. En un sistema de democracia representativa hay que escuchar, y eso es lo que estamos haciendo con ustedes. Con el canal del Congreso creo que es uno de los mejores ejercicios que podríamos tener en una democracia, que siempre será imperfecta. Las democracias son imperfectas, pero es lo mejor que tenemos. El compromiso es pedirles a ustedes y también a las y los alumnos de la Facultad de Derecho de Acatlán y de la propia Facultad de Derecho de la UNAM, que envíen a través de nosotros, de la maestra Sandra Ivonne Medina Lerma y mío,
envíen sus iniciativas porque los espacios son cortos, se les quedaron muchas ideas y en una hoja o en unas hojas les hagan llegar y nos hagan favor de recibir y leer con su equipo de asesores las propuestas de ellas y ellos que son realmente voces muy responsables de personas que quieren cambiar este país. Así es que yo les hago esa invitación, senadora, diputada y al programa mismo, que sea el conducto. Rápidamente nada más un anuncio para que tengamos un diálogo también de tú a tú con los jóvenes e invitarlos a mis redes sociales en clau.sanchezjuárez, en Instagram, Facebook. Muchas gracias, senadora. ¿Quiere compartir sus redes sociales aprovechando? Estoy como Edith López, los espero. Nunca más un México sin sus jóvenes y sin sus jóvenes indígenas. Muchas gracias. Pues esto ha sido En Comunicación, este programa que le brinda un espacio a los legisladores y a los estudiantes para tener algo en común, el diálogo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @Canal del Congreso MX y a que sigamos ejerciendo el diálogo. Esto fue En Comunicación y esta también es tu conversación. Hasta luego.